profe? Sí, sí, sí. Genial, me alegro. Me alegro si le gustó. Sí, quedó muy bonito. Bueno, a ver, espera que yo los reacomodo, porque si no, no puedo ver con qué cambio. Y acomódate Está. bien para que te quede la pantalla libre. Claro, sí. Bueno, nosotras, como decía Carito, nos tocó lo que es la geometría elíptica. Nos hicimos algunos planteos para poder desarrollar nuestra monografía, como son, por ejemplo, cómo surge la geometría elíptica, en qué consiste dicha geometría, qué diferencias y similitudes tiene con lo que es la geometría plana, si cumple todos los postulados de Euclides y cómo se adecúan esos postulados a lo que es nuestra nueva geometría. Bueno, para poder comparar necesitamos conocer un poquito más sobre lo que es la geometría euclidiana, la geometría plana, y para eso tenemos que hablar de Euclides, que es el padre de la geometría, que fue un matemático griego que vivió en Alejandría entre el 325 y 265 a.C. Junto con sus discípulos escribió lo que nosotros, o sea, la obra principal de lo que es la geometría, nuestra Biblia en geometría, que es los elementos, donde presentan estos postulados que los mencionamos. Bueno, uno de los postulados es que por dos puntos distintos va a pasar únicamente una línea recta. Perdón, estoy muy alérgica. Que bueno, las líneas Tranquila. rectas se pueden extender indefinidamente y que se va a poder dibujar un círculo teniendo un punto y un radio cualquiera, que todos los ángulos rectos son iguales y que si dos líneas rectas se cortan a una tercera línea recta y forman un ángulo que sea menor a 180 grados, al prolongar estas líneas rectas van a determinar un triángulo. Bueno, nosotras reunimos al team no euclidiano, pero no porque estén en contra de Euclides, sino porque se cuestionaban cosas de Euclides, de los postulados de la geometría plana. Varios matemáticos, justamente como Gauss, Lobachevsky, Bolyai y Riemann, cuestionaban si la geometría plana iba a ser la única geometría válida para todo, la única existente. ¿Sí? Y Sacheri lo que hizo, o sea, Sacheri era fanático de Euclides, era Team Euclides. Claro. Entonces lo que hizo fue querer demostrar a través del absurdo de que esta geometría era la única y que era innecesario pensar en otras geometrías alternativas. No pudo encontrar ninguna contradicción, por lo que se generó una nueva geometría, ¿sí? Así que desistió de todo esto porque volvemos a lo mismo, él era Team Euclides y contradecía todo con todo lo que venía trabajando, entonces dijo no, hasta acá. Nikolai Lobachevsky lo que hizo fue retomar estas ideas de Sacheri, continuarlas, pero ya de una manera consciente, porque Sacheri lo hizo inconscientemente, ese descubrimiento de una nueva geometría. Lobachevsky de una manera consciente continúa con este trabajo, y en paralelo Bolyai también, y trabajan sobre lo que se considera la geometría hiperbólica. Y vale destacar que fue 2000 años después que hicieron todo este planteo. O sea, durante 2000 años estuvieron trabajando con lo que es la geometría euclidiana. Decíamos que la geometría hiperbólica, como bien comentaron las chicas en la clase pasada, no satisface todos los postulados de Euclides, solamente satisface los 4 primeros, pero en el quinto postulado se difieren que en la geometría hiperbólica, por un punto exterior a una recta dada, van a pasar infinitas rectas paralelas. La suma de sus ángulos, de los ángulos interiores en un triángulo en esta geometría va a ser menor a 180 grados, y además tiene una curvatura negativa. Lo pusimos a modo de resumen porque ya el grupo anterior ya lo expuso y por eso también queríamos arrancar primero para hacer como la continuación. Y bueno, fue de la mano de Riemann
que era un alumno de Gauss, que la geometría no euclidiana vuelve a surgir o tiene mucho más peso, porque él se plantea en un trabajo que presentó, igualmente vale aclarar de que la geometría de Riemann va a estar apoyada en lo que es la base de la superficie esférica, ¿sí? Por eso también vamos a estar jugando con lo que es geometría esférica y geometría elíptica. Lo que él plantea es querer diferenciar entre las rectas que se prolongan al infinito y las que se extienden indefinidamente, ¿sí? Considerando que una recta en la geometría esférica va a ser el círculo máximo, ¿sí? Que va a ser la intersección entre un plano que pase por el centro de mi esfera y la esfera. ¿Se entiende? Teniendo en cuenta estas consideraciones, cuando nosotros queremos encontrar, por así decirlo, algunas rectas paralelas, ver si llegan a ser paralelas, en la geometría elíptica no se va a poder dar esa situación, porque se van a encontrar en un punto o en un par de puntos antipolares que después vamos a desarrollar qué quiere decir. Pero lo que tiene que quedar en claro es que en la geometría elíptica o en la geometría esférica no vamos a poder encontrar rectas paralelas, ¿sí? Porque estas se van a estar encontrando en un punto o en un punto antipolares, antípodas, perdón. Bueno, teniendo estas consideraciones y tratando de relacionar todo lo que ya veníamos hablando, o sea, la motivación de Riemann está en justamente basar todo en lo que es en la geometría esférica o bien en la geometría elíptica, teniendo como base un elipsoide que va a tener los semiejes de la misma longitud. Por eso vamos a estar yendo y viniendo con lo que es esférica y elíptica. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es atender algunos elementos, todo lo que conforma a esta geometría riemanniana, y teniendo en cuenta de que, al igual que en la geometría hiperbólica se mantienen los primeros 4 postulados, ver cómo se readapta todo esto para esta nueva geometría. Para eso vamos a empezar por definir el punto. Nosotros lo conocemos en el punto en la geometría plana como un elemento unidimensional, tenemos un puntito, pero a la hora de estar trabajando con superficie esférica, al ubicar un punto, también vamos a tener a su antipodal o antípoda, que es aquel punto que queda reflejado. Teniendo en cuenta el centro de la esfera, es diametralmente opuesto a él. Como vemos ahí en la imagen que tenemos adjunta, B es su antípoda es el D. O al revés podemos hablar también. También tenemos en cuenta que la distancia mínima, la longitud mínima que une 2 puntos en la geometría plana es el segmento. Y en la geometría elíptica lo vamos a llamar línea geodésica, a esa línea mínima que une a estos 2 puntos, que está contenida dentro de un arco de circunferencia. Y ese arco de circunferencia está dentro de lo que conocemos como circunferencia máxima, que es lo que sigue. La circunferencia máxima, perdón. perdón. Comparando con la geometría plana, si nosotros elegimos 3 puntos, en la recta nosotros vamos a poder determinar quién va a estar entre los otros 2. Por ejemplo, tenemos el punto A, B y C, o sea, lo estamos viendo ahí que el B está entre A y C. Pero en la geometría esférica, o elíptica, como queramos llamarle, tenemos que tener 3 consideraciones. Pueden suceder 3 casos. Puede pasar de que D esté entre C y E, puede pasar de que C
esté entre D y E, o puede pasar de que E esté entre C y D. Si hablo rápido es porque estoy nerviosísima. Perdón. Más bien. Bueno. Re bien. La compañera había comentado de que ahora en la geometría elíptica a nuestra recta la vamos a llamar circunferencia máxima. Entonces la definimos como aquella circunferencia que es el resultado de intersecar un plano con la esfera y que contiene al centro de esta esfera. También nosotros a la esfera la podemos intersecar con otros planos, pero esas circunferencias que se van generando no van a ser rectas, van a ser circunferencias menores. No sé si hasta ahí Bien. se va entendiendo todo. Perfecto. Ah, bueno, gracias. Bueno, este punto tiene que ver con lo que estuvo hablando la compañera, de que nosotros conocemos en la geometría plana, tenemos una recta, un punto exterior, podemos trazar una única recta paralela. Pero como dijimos que en la geometría elíptica nuestras rectas son circunferencias máximas, si yo trazo dos circunferencias máximas, siempre se encuentran en un punto. Así que yo no puedo, no existe una recta paralela, una circunferencia máxima, que no interseque a la primera. ¿Sí? Bueno, tenemos que, continuando con la intersección de dos circunferencias máximas, esas intersecciones encierran una superficie, cosa que en la geometría plana no pasa. Yo tengo dos rectas, se intersecan en un punto, a lo sumo generan ángulos, como lo conocemos. ¿Bien? Y bueno, justamente todas las rectas que sean perpendiculares a una recta dada, en la geometría plana, ¿sí?, van a ser paralelas entre sí, mientras que en la geometría esférica se van a encontrar en un punto, como venimos diciendo. En un punto o en un par de puntos. Si recuerden que el punto va a tener su antipodal también. Sí, claro. O sea, nosotros decimos punto, pero ya sabemos que como ubicamos un punto en la superficie esférica, tenemos con los dos. Claro, con los dos, exactamente. O sea, Bien. Bueno, vamos a tener el ángulo diedro o el ángulo esférico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dos circunferencias máximas, o sea, dos rectas, al intersecarse, el ángulo que queda determinado en el centro y con una semitangente que toca a estas circunferencias máximas, perdón por el ruido exterior, vamos a tener nuestro ángulo, ¿sí?, que justamente está relacionado con el centro de nuestra esfera. Bueno, la curvatura. Las chicas habían mencionado en la geometría hiperbólica, sí, perdón, que en la geometría hiperbólica trabajan con curvatura negativa. En la geometría euclidiana sabemos que la curvatura es cero, ¿sí?, porque es una superficie plana. Y en la geometría elíptica es positiva porque tiene que ver con el radio que podemos tener de los círculos, ¿no? Está relacionada con el radio. A mayor curvatura, estamos hablando de un menor radio. Si tenemos un mayor radio, estamos teniendo menor curvatura. Pero estamos frente a una curvatura positiva. Por lo que vemos acá, tenemos la imagen de la comparación de... Las otras. ¿Cómo? Con las otras. Con las otras, sí, exactamente. Si nosotros sabemos que en la geometría plana, si yo tengo tres rectas y las interseco, formo un triángulo. Bueno, acá en la geometría elíptica también podemos hacer eso. Tenemos la intersección de circunferencias máximas, genera un triángulo esférico. Pero no solamente el triángulo esférico que vemos acá, esférico A, B y C, sino que también vamos a tener a su triángulo antípoda de
este triángulo ABC. Y también lo que podemos decir es que, a comparación de la geometría plana, que sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, en la geometría elíptica supera esa medida. Ahora bien, ¿qué pasa con el teorema de Pitágoras en la geometría elíptica? Ya conocemos la relación del teorema de Pitágoras en la geometría plana, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Ahora bien, esa relación no se cumple en lo que es la geometría elíptica, pero sí vamos a poder relacionar también a la hipotenusa, que la llamamos C, A y B van a ser los catetos de nuestro triángulo, y R va a ser el radio de nuestra esfera. ¿Cuál va a ser la relación? El coseno del cociente entre la hipotenusa y el radio va a ser igual al producto de los cosenos del cociente entre los catetos y el radio. ¿Sí? En nuestro trabajo hay toda una demostración. No lo quisimos poner porque tiene que ver con series, o sea, está desarrollado y ya basta de series. Por hoy se tuvieron mucho de series. Sí, claro, hoy por hoy no quería ver más nada de series. Bueno, y ya que estamos hablando del triángulo, bueno, ¿cómo calculamos el área de un triángulo esférico? Entonces, continuamos. Mi secretaria va a pasar a la siguiente. Perdón, es que justo vi que pasó mi mamá. Y vamos a enunciar el teorema de Girard, no sé si es Girard o Girard, no sé, donde relaciona el radio de la esfera con A, B y C son los ángulos internos de este triángulo esférico, pero medidos en radianes. Y la relación de esa área, como es una porción de nuestra superficie esférica, de la superficie de nuestra esfera, está dado por la suma de esos ángulos menos pi, y a eso multiplicado por el cuadrado del radio. Nosotros ahí tenemos las tres imágenes donde podemos ver al triángulo A, B y C. Si nosotros hacemos la intersección de dos circunferencias, acá, por ejemplo, en la primera, vamos a trabajar con el ángulo A, que es el ángulo que queda formado al intersecar esas dos circunferencias máximas. Lo mismo podemos hacer con B, y lo mismo podemos hacer con C. Lo que tenemos que entender es que nosotros, si sumamos todos estos, estamos hablando de la superficie entera de la esfera, pero nosotros queremos solamente hallar el área, la superficie del triángulo esférico, que también tenemos a su triángulo antípoda, que lo vemos acá abajo. Entonces, la relación está dada por la suma de estas dos hojitas que son lúnulas. Lo que hacemos es, tenemos dos veces en cada situación, pero a la vez, al sumar estas dos veces, estamos sumando de más estos triángulos, que acá lo marcó la compañera, estos dos triángulos de más, que en realidad son 4 veces, porque son dos en el triángulo y su antípoda. Claro. Entonces, haciendo una acomodación de datos, y teniendo en cuenta que la superficie de una esfera es 4pi por radio cuadrado, nos queda que podemos encontrar el área, la superficie de este triángulo esférico, manteniendo esta relación. Tengamos en cuenta que siempre los ángulos vamos a trabajarlos con radianes. Y de acá desprendemos una propiedad, que si dos triángulos esféricos tienen los ángulos internos iguales, entonces sus áreas serán iguales también. Acá en la geometría elíptica no tenemos triángulos semejantes, a comparación de lo que sabemos de la geometría plana. Bueno, aplicación de la geometría esférica. Nosotros estuvimos investigando
y lo primero que sabemos es que nuestro planeta Tierra se lo modeliza a partir de una esfera, un modelo esférico, donde podemos trazar al ecuador lo podemos considerar como una circunferencia máxima. Los meridianos, no solamente el meridiano de Greenwich, que es el meridiano más importante que nosotros conocemos, sino que también los otros también van a ser circunferencias máximas. Y sabemos que, por ejemplo, el meridiano, junto con los otros meridianos, se juntan, se unen en un punto y en su antipodal, ¿no? Bien, otro de los ejemplos es en la navegación náutica, donde van a ubicar en el centro de la esfera a lo que es la Tierra y van a hacer una proyección, ¿sí? En donde estaría la esfera esta exterior sería una esfera celeste que va a servir como puntos de ubicación. Bueno, y a modo de resumen, lo que hicimos es comparar los elementos, cómo nos quedan, comparándolo con la geometría plana. El plano va a ser nuestra superficie esférica. El punto en la geometría euclidiana, nosotros vamos a tener un par de puntos antipodales. El segmento va a ser la línea geodésica, como lo habíamos mencionado recién. La recta va a ser nuestra circunferencia máxima en lo que es la geometría elíptica. El ángulo, determinado por dos rectas en la geometría plana, va a ser nuestro ángulo diedro, que va a estar determinado por nuestras dos rectas, que son las circunferencias máximas. Y la circunferencia, en la geometría euclidiana, en la elíptica vamos a tener un par de circunferencias, porque recuerden esta relación de el punto y el antipodal se va a mantener en todo lo que nosotros hagamos. Sí. Así que bueno, acá pusimos un link que después cuando nosotras lo compartimos con ustedes, si quieren lo pueden chusmear, es interactivo. Sí. Que habla sobre el modelo terrestre como esfera y cómo se utiliza para medir el gasto del combustible cuando por las rutas de los aviones, cómo sirve la línea geodésica justamente para usar el combustible exacto y no gastar de más en los viajes. Profe, el videíto dura casi 3 minutos y nos quedan 7. ¿Lo ponemos o seguimos? No, O ponelo. después lo chusme. Bueno, que lo disfruten. Sí, ponelo. Después, si se cortan, volvemos con el mismo link. Bueno. Okay. Así lo van explicando de paso. Sí. Bueno, ahí... Ay, igual no tiene el sonido, pero tiene la musiquita. Y esto es lo que decía Caro del tráfico aéreo. Claro. Cómo lo representan y cómo es útil, más que nada porque también el tema de la nafta, ¿no? Por el combustible. Cantidad de rutas que hay armadas. Sí.
esa ciudad que tiene más cantidad de rutas? ¿Cómo? Decía al ¿Cuál es principio, esa pero la verdad ciudad es que que no me tiene más acuerdo. cantidad de rutas? Lo mencionaba ahí. Ahí Sí, me al olvidé. principio está. Sí. Creo que decía Frankfurt, que era la que más. Sí, Sí, me Sí, parece que sí. sí, Frankfurt. Sí. Bueno, Bárbaro. algo también muy interesante de este link es que podemos Ver lo que habíamos mencionado de la suma de los ángulos interiores en el triángulo esférico. también, por ejemplo, Sí, acá va a estar también. relacionando la distancia entre dos puntos en la esfera. ¿Ven? Van a poder ver lo que decíamos recién con Carito, para que sea Carito, poder trazar un triángulo en la esfera, darle valores a los ángulos, ¿ven? Cómo se va modificando, Sí, pero a su vez Y- se mantiene esta relación exactamente. que estábamos hablando recién. Sí, y además que la suma es mayor a 180 grados. Sí. Es O un sea, buen recurso para el secundario en el Claro. caso que uno quiera hacer una clase especial. Claro. Estaría buenísimo, claro, si pueden chusmearlo, ven, pueden trazar la geodésica, por ejemplo. Claro, esos puntos se pueden desplazar, podés trazar las geodésicas que pasan Claro. Así que, espere. Bárbaro. Bueno, estamos Este luego lo de cierro y se fue. Ahí está. ¿Listo? Bien. Bueno, muy bien. ¿Sí? Un Esperamos aplauso que les haya virtual. gustado. Gracias. Gracias. Estoy toda colorada, Bárbaro. estoy toda nerviosa, me temblaban los pies, todo. Tranquila, ¿sí? Ahora cuando se corta, Gracias. vas, te tomas un vaso de agua, Sí. algo, ¿sí? Sí, gracias. La verdad es que muy bien, chicas, hermoso trabajo. Yo la verdad que esta herramienta que ustedes implementaron no las conocía, me encantó. Investigándola, Sí. me gustó mucho lo del ángulo, lo del ángulo que cuesta llevarlo a la parte del espacio, de representarlo. Podemos Hay que representar la tener mucha esfera, pero imaginación. Eso Claro. es lo que pasa. así Sí, que es como que uno siempre usa la pelota de Tergopol y de Sí. ahí Claro. no sale. De hecho, yo tengo mi lunita y le digo, bueno, ya tengo mi lunita acá. Yo, de última escribo la luna, la sacrifico, pero no, al final encontramos otro recurso. Así que, sí, genial. Pero bueno, teníamos Bárbaro. una idea muy payasesco por todo lo que le ponemos, pero es como que es parte de nosotros. claro, sí, o sea, Bueno, Así que no, bueno. pero salió muy bien, chicas. Muchas La Bueno, verdad que las gracias. felicito. Gracias. Vean Igualmente que se va a no cortar, es perdón un... que interrumpa. Se va a cortar en menos, Sí, no, nos queda en un minuto, sí. en un minuto. No es un tema que se suele dar en el secundario, pero se puede implementar una clase. Por ejemplo, el año pasado teníamos que hacer un proyecto interdisciplinar y todo eso, y en quinto, antes de arrancar con la parte de cónicas, dije, bueno, vamos a ver qué otras geometrías existen. Y lo que hice fue, en 4 horas, porque me tomé una semana completa y 1 hora de la semana siguiente, los hice que ellos investiguen algo así cortito. Bueno, nada que ver con la belleza de lo que ustedes están investigando, pero sí se asombraron mucho de saber que Hay existen más. otras geometrías. Y que esas otras geometrías son con las cuales uno convive a pesar de no darse cuenta. Porque uno es como que sigue pensando, y en el colegio se sigue pensando en la Tierra como algo plano, cuando en realidad la Tierra no es plana. Entonces, bueno, ellos Claro. empezaron a ver todo eso y les gustó, los enganchó mucho, fue una buena motivación.